La pasada semana era aprobada in extremis en el Congreso de los Diputados y gracias al voto emitido presuntamente por error por un diputado del Partido Popular, la nueva reforma laboral aprobada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, los sindicatos, comisiones obreras y UGT y la patronal. Una reforma laboral que, según estos sindicatos y los partidos que sustentan al gobierno, supondrá una importante recuperación de derechos para los trabajadores, pero que al mismo tiempo es defendida por la propia patronal, por el think tank del Partido Popular, por representantes del capital financiero como Ana Patricia Botín y por economistas ultraliberales. Para desentrañar qué hay detrás realmente de esta nueva reforma laboral, vamos a hablar hoy con el veterano abogado laboralista Paco García Serial. Muy buenas tardes, Paco, y gracias por atendernos para tratar un tema tan importante y además de tanta actualidad. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Para entrar directamente al asunto, Paco, con respecto a la reforma laboral, el gobierno primero prometió derogarla totalmente. Podemos además prometía derogar la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Luego se pasó a decir que a lo mejor lo que se hacía era eliminar sus aspectos más lesivos. Después, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya en noviembre, volvió a prometer que la reforma laboral se iba a derogar totalmente. Pero después de todas estas idas y venidas, ¿en qué han quedado realmente los cambios? Es decir, ¿qué se modifica en el mercado laboral y qué se queda como estaba? Pero es muy buena esta pregunta porque lo que tenemos que decir es que lo que plantean, lo que plantean como la reforma de la reforma laboral de 2012 de Rajoy, al final queda constreñida a tres aspectos que se modifican. Uno, en cuanto al tratamiento de la contratación temporal, que realmente lo que hace es reducir el número de contratos, y hay contratos, dicen, eliminan el contrato de obra, pero hay artículos que establecen que lo que antes es el contrato de obra se convierte en una especie de contrato fijo discontinuo, de carácter impropio. El articulado es muy enrevesado, no creo que sea solo producto de la negociación, sino que es una cosa que tiene mucha letra pequeña y tendrá su explicación. Pero bueno, en cuanto a que eliminan el plazo máximo de contratación temporal, podríamos decir que es, entre comillas, pues un aspecto positivo, ¿no? Ya veremos luego cómo se articula en la práctica, cuál es la picaresca. Este es el país de la picaresca, entonces tendremos, o el estado de la picaresca, y entonces tendremos que ver también cómo los empresarios retuercen la ley, como han retorcido siempre las leyes, para buscar los resquicios para seguir manteniendo a la gente en la precariedad. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es dar una carta de naturaleza más general a los ERTES que se desarrollaron a raíz de la pandemia del COVID-19, generalizándolo para otro tipo de circunstancias. Bueno, es un mecanismo que es cierto que de alguna manera puede favorecer a los trabajadores en cuanto a que no son despedidos, pero sí suspendida su relación laboral, pero la práctica lo que hace es que los empresarios, con la nueva regulación, se ahorren dinero en caso de que haya un ERTE con respecto al ERTE tradicional, porque tienen unas bonificaciones en las cuotas en la seguridad social cuando colocan a trabajadores en ERTE. Se supone que esto es para evitar los ERES, ¿vale? Luego ya si eso hablamos. Y el tercer aspecto que se plantea de reforma, así de cierto calado, es volver a la ultraactividad de los convenios colectivos, de tal manera que la reforma de Mariano Rajoy del 2012 establecía que cuando finalizaba el periodo de vigencia del convenio, si no había una cláusula de renovación automática, dejaban de tener vigencia. Esto de alguna manera vuelven a mantenerse hasta el nuevo convenio colectivo, pero es cierto que ya había sentencias del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que decían que esta ultraactividad seguía existiendo con independencia de lo que hubiera planteado la propia reforma. Y entonces ellos plantean, lo voy a decir así telegráficamente, que vuelve a tener prevalencia el convenio sectorial con respecto al convenio de empresa,
pero lo cierto es que vuelve a tener prevalencia en el ámbito estrictamente salarial. Esta nueva reforma sigue planteando en manos del convenio de empresa cuestiones como la distribución irregular del tiempo de trabajo, las horas extraordinarias, el pago de las propias horas extraordinarias. Es decir, que de alguna manera no es que vuelva a tener prevalencia el convenio sectorial con respecto al convenio de empresa, sino que lo que sí que se establece es que a nivel salarial sigue teniendo prevalencia, pero en el día a día, en donde se concreta, por ejemplo, lo que llaman los empresarios, entre comillas, la flexibilidad para poder adaptar a su plantilla, a sus necesidades productivas, sigue siendo prevalente el convenio de empresa tal como yo lo entiendo, ¿no? Incluso la distribución de la jornada, que es muy importante, cuestiones de esta naturaleza. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto obedece a la misma dinámica del 2012 y, si me apuras, de la reforma de Zapatero del 2010. Es decir, que lo que hay es una sustitución del carácter que de alguna manera un poco ingenuo se planteó cuando estudié yo, por ejemplo, en la facultad el derecho del trabajo, de un derecho para proteger a la parte más débil, que era la clase trabajadora. Esto se va acabando y se va sustituyendo por las necesidades de lo que se llama pomposamente los mercados, el interés productivo. Y por eso no nos puede extrañar, luego si quieres desarrollo más, pero no nos puede extrañar que gente tan variada como el director de la COE o Ana Patricia Botín hayan dicho que le parece maravillosa la reforma. ¿Y es cierto o es falso que la nueva legislación laboral va a disminuir la temporalidad y la precariedad laboral, como dicen desde el gobierno y desde los sindicatos que han firmado también esta nueva reforma? A ver, a mí me pareció muy significativo porque yo estos días he estado viendo los informativos que Yolanda Díaz planteaba como una victoria tremenda, que desde que habían sacado esta reforma laboral como Real Decreto, que se convalidaba ayer en el Congreso de los Diputados, un 15% de los contratos habían sido indefinidos. Entonces, claro, esto es como la teoría de la botella, Chris. Puedes decir que estás muy contento porque un 15% de los contratos son indefinidos y ya veremos qué pasa con eso, o descontento porque un 85% de los contratos, después de sacar el Real Decreto Ley, siguen siendo temporales. Entonces, la cuestión es cómo se valora. Lo que me faltó decirte es la parte negativa, que es la crítica que por lo menos los laboralistas de trabajadores, la gente más consciente, coincidimos, es que lo que se calla es lo que no se modifica, que son el despido objetivo que se planteó. Ahí hubo un punto de inflexión en la reforma de Zapatero del 2010 que abría la puerta a un despido objetivo con una indemnización de 20 días por año de servicio para empresas que tuvieran beneficios. Entonces era un poco lo que yo decía de la adaptación a los mercados, de la legislación laboral al interés de los mercados, al interés del empresariado, que planteaban que para aumentar la competitividad, una empresa con beneficios podía despedir a la gente mediante expedientes de regulación de empleo con 20 días por año de servicio, cuando antes era necesario acreditar la existencia de pérdidas en la empresa, porque el objetivo declarado del despido objetivo antes de la reforma de Zapatero del 2010 era el mantenimiento de los puestos de trabajo, de tal manera que se hacía la siguiente cuestión. Una empresa tiene pérdidas, tiene que desprenderse de parte de los trabajadores para salvar el resto de puestos de trabajo. Era la idea filosófica. Estoy diciéndote que puede ser ingenua, errónea, etcétera, pero era la idea filosófica que se plasmaba en la norma, la idea idealista, si quieres, ¿no? A partir del 2010 se establece que es la competitividad de las empresas y el interés del mercado lo que prima. Se establece el despido objetivo con 20 días y luego la reforma de Rajoy de 2012 establece un elenco muy amplio de causas y de posibilidades
para extinguir los contratos con 20 días, suprimiendo la autorización administrativa previa, de tal manera que haya o no acuerdo con la representación de los trabajadores, la empresa puede imponer eso y la gente recurrir a los tribunales en el caso de que quiera o pueda. Y luego el cambio en el despido improcedente. El despido improcedente, que la gente no es solo la reducción de la indemnización en caso de declaración de despido improcedente de 45 a 33 días por año de servicio, sino la supresión de lo que llamábamos los salarios de tramitación, que eran los salarios que median entre la fecha del despido y la fecha en la que se resuelva, por ejemplo, judicialmente el despido, se declara improcedente. ¿Qué es lo que significa eso? Significa, por un lado, un abaratamiento del despido, que es lo más evidente. Por otro lado, desincentivar la posibilidad de reclamar a personas que están despedidas, que tienen una antigüedad no muy grande. Porque imaginemos una persona que lleva 6 meses con un contrato en fraude de ley y es despedida. Antes, con los salarios de tramitación, le podía merecer la pena reclamar, porque iba ganando salario de tramitación, cotización, aparte de la indemnización. Y en estos momentos puede decir que no le merece la pena. Es un mecanismo para desincentivar y también todo abaratamiento del despido, y eso creo que no se escapa a ninguno, lo que viene a significar es aumentar la explotación de los trabajadores. La clase trabajadora, con la espada de Damocles del despido, teniendo en cuenta la situación social que tiene la clase trabajadora, ante el temor subjetivo a ser despedido, si el jefe le dice quédate una horita más porque te necesito, el trabajador piensa subjetivamente que si no se queda le van a despedir y le están forzando a incrementar sus ritmos, incrementar su jornada, incluso no reclamar horas extraordinarias, no reclamar sus derechos. Lo que es la cultura esta del franquismo que llevamos arrastrando tantísimos años, de no ser conflictivo para ver si el jefe está contento y me quedo. Y luego el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que eso no se modifica, que lo modificó en 2012 Mariano Rajoy, eso queda exactamente tal cual, que es la posibilidad de modificar las condiciones de la clase trabajadora y castigar, y permite a los empresarios, y de hecho mi experiencia como abogado laboralista así lo he visto, que es un mecanismo también para castigar a los trabajadores más insumisos. Una persona que tiene, por ejemplo, tiene un turno de mañana y tiene responsabilidades familiares, le cambian a turno de tarde de tal manera que le hacen prácticamente imposible el mantenimiento de su propio puesto de trabajo. Todo eso, ese elenco que hay del artículo 41 que te permiten reducir salario, etcétera, etcétera, y muchas más condiciones, sigue tal cual. Entonces, lo más importante, que es lo que no dicen los representantes de los sindicatos, ni de la patronal, ni obviamente Yolanda Díaz, que se quiere apuntar una medalla, yo creo que ha sido fallida su medalla, no sé qué opináis vosotros, es todo lo que permanece de la reforma laboral del 2012 de Rajoy, y efectivamente pues tiene razón la patronal en que en líneas generales eso sí le sirve para los intereses de los mercados, es decir, de la burguesía, de las clases poseedoras. Si lo he entendido bien, otro aspecto que se mantiene es la posibilidad de aplicar despidos colectivos, los ERES, sin que la empresa tenga pérdidas y además sin contar con la aprobación de una autoridad laboral. Eso se mantiene tal cual. Es decir, que a mí, por ejemplo, lo más grave, una de las cosas más graves que me parece del marco laboral que tenemos en estos momentos es que Telefónica puede hacer ERES, por ponerte un ejemplo. Empresas de esta naturaleza, SEAT, empresas que tienen beneficios, empresas que están en el IBEX 35 pueden hacer ERES diciendo que sus beneficios o sus ingresos han disminuido, no que tenga pérdidas. Esto antiguamente no era así y se supone que para evitar los abusos, bueno, esto era discutible, tenían que tener una autorización administrativa previa. Y claro, esto sigue exactamente igual, todo esto sigue exactamente igual. ¿Y cómo se puede interpretar entonces, Paco, el apoyo de comisiones obreras y UGT a esta nueva legislación? Si, como dices, es una reforma que deja casi en pie
toda la contrarreforma aprobada por Mariano Rajoy? Yo no quiero entrar en la mala educación, pero paralelamente hay acuerdos, siempre cuando los sindicatos mayoritarios firman un acuerdo, paralelamente hay otros acuerdos de carácter sindical en materia de formación y otras cuestiones que suponen ingresos de dinero a esos sindicatos para mantener su propia estructura, teniendo en cuenta que al menos en Madrid pues hay una evidente pérdida de afiliación de estos sindicatos mayoritarios, lo cual no significa que los trabajadores hayan adquirido un grado de conciencia tremendo, pero sí que intuitivamente están planteando que estos sindicatos no les representan. Yo creo que hay un problema socioeconómico que creo que excede de esta entrevista, que es muy importante, que es que hay dos aspectos con respecto al papel del sindicalismo en el Estado español, ¿no? Sobre todo, uno, que el sindicalismo está compuesto mayoritariamente por aquello que los clásicos llamaban la aristocracia obrera, que son trabajadores que tienen una estabilidad derivada de que prestan servicios en grandes empresas, empresas públicas, administraciones públicas, etcétera. Y es ahí donde tiene peso el sindicalismo, donde los dirigentes sindicales se sienten cómodos y donde la estructura sindical es potente. Y con el cambio de relaciones laborales que ha habido en el Estado español, existe una miríada de contratas, subcontratas, etcétera, que se nutre de gente fundamentalmente más joven, que está instalada en la precariedad, incluso gente que pueda tener una cualificación pero que están contratados mediante contratos con unos salarios pues muy escasitos y que no se sienten representados por este sindicalismo mayoritario y que tampoco, evidentemente, el sindicalismo mayoritario tampoco se preocupa por ellos y por ellas, ¿no? Gente como las Kellys, etcétera, etcétera. Y creo que la gran asignatura del sindicalismo, sobre todo el sindicalismo alternativo, es ver la manera de organizar a esas personas teniendo en cuenta que alternan periodos de actividad con periodos de desempleo, que una persona puede un año estar en un sector y otro año estar en otro que ha sido contratado con otro sector diferente. Entonces, este es un poco el marco en el que nos movemos con el sindicalismo. Y otra cuestión que, lógicamente, cuando en la transición se planteó el sistema de relaciones laborales de este Estado, todos los mecanismos de subvención por delegados, de estructuras de liberados, los acuerdos sindicales que se han ido estableciendo, llevan al sindicalismo a la integración, de tal manera que genera una estructura, un aparato de delegados, liberados, etcétera, que al final el mantenimiento de sus propias condiciones termina siendo un fin en sí mismo. Creo que el ejemplo más claro de todo esto es de qué manera tan lamentable se acabó la lucha de la clase trabajadora de Cádiz, al final firmando un acuerdo que podríamos decir que fue vergonzante. Has apuntado algo que parece fundamental, pero de lo que casi nunca se habla, que tiene que ver con el propio sistema que se impuso en la transición, como tú has dicho, y que convierte a los sindicatos en aparatos del Estado. Es decir, son aparatos que están subvencionados por el Estado y cuya función principal acaba siendo su propio sostenimiento y el sostenimiento de toda esa plantilla de funcionarios que trabajan para ese aparato, lo que acaba desvirtuándolos como organizaciones que pretenden ser defensoras de los derechos de la clase trabajadora. Quizá el problema es ese, que como parte del aparato del Estado, los sectores, vuelvo a decir, igual aristocracia obrera es demasiado peyorativo, pero bueno, es para hacerlo, los sectores más acomodados dentro de la clase trabajadora, el sector con más estabilidad teórica en el empleo, teórica, y mejores salarios, se puede sentir representado en grandes empresas por esta gente, ¿no? Y por este modelo de sindicalismo. Y el gran drama del sindicalismo alternativo, desde mi punto de vista, la asignatura pendiente, es que no conseguimos, porque es muy difícil, organizar a ese otro sector de la clase trabajadora más combativo, más joven, con más ganas, pero que está instalado en la precariedad y que tiene unas evidencias
dificultades para organizarse, ¿no? Porque la propia precariedad pone límites a la organización. No sé si me explico con suficiente claridad. Sí, claro, pero también se observa que hay sindicatos que se presentan como alternativos, pero no se cuestionan tampoco lo que implica que ellos también estén subvencionados por el Estado. Es decir, que en la medida en que los sindicatos no se sostengan por las cuotas de sus afiliados, como ha sido tradicional en el sindicalismo, es muy fácil que acaben reproduciendo la forma de actuar de los grandes sindicatos, por mucho que se llamen alternativos, porque también ellos tienen un aparato, aunque sea un aparato pequeño, que depende igualmente de las subvenciones estatales. Y por otro lado, también es cierto que el nivel de afiliación sindical es muy bajo en todo el Estado español. Efectivamente, yo creo que es un poco también como la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, los sindicatos, yo la experiencia que he tenido, los sindicatos que han firmado acuerdos no demasiado buenos, ¿no? O algunas veces vergonzantes y en otras veces no demasiado buenos, utilizan como coartada que la clase trabajadora está desmovilizada, está poco organizada, etcétera, etcétera. Pero la firma de ese acuerdo lo que hace es que cada vez desmovilice más a la clase trabajadora, desafilie a más sectores de la clase trabajadora o disuada a más sectores de la clase trabajadora de afiliarse. Entonces esto es un problema como el del huevo y la gallina. Tú puedes plantearlo de una manera para autojustificarte o puedes intentar abordar el tema con un poquito de seriedad, aunque sea difícil encontrar soluciones. Entonces yo sí que estoy de acuerdo contigo en que hay sindicatos, incluso denominados alternativos, que su objetivo es ser comisiones o UGT bis, con un barniz un poco más radical, pero reproduciendo modos, estructuras, formas de actuar, clientelismo, irse con el empresario, tomarse un whisky y al cuarto whisky firmar un acuerdo, o no sé, y se sienten muy felices de que han salido del trabajo, están liberados eternamente. O sea, esto creo que no se nos escapa a nadie, ¿no? Yo conozco gente que son del sindicalismo alternativo que llevan 12 años sin pasar por su centro de trabajo. Compañeros que lleven 12 años no los conocen. Pues hombre, pues esto es un problema también de cierta voluntad. Es cierto que el Estado con las subvenciones nos manda caramelos envenenados, pero también tenemos que cultivar una conciencia crítica. Es un tema tan importante este del sindicalismo que hace falta para que los trabajadores puedan defender sus derechos, que nos gustaría volver a tratarlo contigo en otra entrevista. Pero volviendo ahora al tema de la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que esta va a suponer un cambio de paradigma en las relaciones laborales. Y cuando en un medio de comunicación le preguntaron quién ganaba y quién perdía con la reforma, contestó diciendo que esa era una manera masculina de pensar. Es decir, algo así como que pensar que siempre deben ganar unos y perder otros responde a una lógica masculina. Y ella defendía que con esta reforma ganarían todos. A ver, es que esto de que es una manera masculina de plantear las cosas, pues me parece un mecanismo para intentar salirse del fondo del asunto. Creo que para cualquier persona con conciencia crítica que nos dedicamos al mundo del derecho, está clarísimo que las normas son el reflejo de una sociedad y de una dominación de clase, por un lado, pero también es un estado de la propia lucha de clases. Entonces, si lo que se plantea es una idea ilusoria, que es conciliar los intereses, intentar conciliar los intereses del capital y del trabajo cuando las relaciones de producción denotan que objetivamente son antagónicos, pues entonces lo que estamos defendiendo, pues exactamente no sé lo que es que ni siquiera socialdemocracia, es otra cosa, es falangismo, no sé, una idea desde luego absolutamente ilusoria y lejana a la realidad. Lo cierto es que con todos los derechos, no solo con los derechos laborales, pues la experiencia nos demuestra, la experiencia de ahora, no la experiencia del siglo XIX, del siglo XX, que los derechos son como la musculatura, lo que tú no ejercitas se atrofia y entonces tú, si hay una generación que lucha y consigue unos derechos, en un sistema capitalista, en cuanto ven debilidad lo intentan modificar.
vamos, no sé, me parece absolutamente ilusorio en el caso de que se lo crea y cínico en el caso de que no se lo crea. Es cierto que como la ideología de una sociedad, la de su clase dominante, puede haber muchas personas que piensen que es posible conciliar armónicamente los intereses del capital y del trabajo, pero eso no deja de ser ideología. La realidad nos demuestra que eso no es así. Y para ir acabando ya la entrevista, Paco, ¿qué te parece esa forma rocambolesca en que fue aprobado el decreto ley con el apoyo de partidos reconocidamente de derechas como Ciudadanos o Coalición Canaria, pero también con ese voto presuntamente por error de un diputado del Partido Popular? A mí me ha parecido totalmente surrealista y te digo que si hubiera salido, particularmente poniéndole una nota de humor, si hubiera salido lo contrario también me hubiera reído, ¿no? Pero vamos, ha salido esto, pues me ha hecho gracia, lógicamente, ¿no? Y la sobreactuación de representantes del Partido Popular que planteaban que este señor se había equivocado, presuntamente, ahora dicen, no se sabe muy bien si el señor se equivocó, si falló el sistema informático, si es un tránsfuga, porque claro, efectivamente hay una realidad teórica y otra la que todos y todas percibimos, ¿no? La realidad teórica es que el voto y el escaño es del propio diputado, por lo cual la disciplina de voto no debería existir, ¿no? Es decir, que es tan válido el que perteneciendo a un partido vote sí o vote no, pero vamos, que en cualquier caso, yo que ya te he dado cuenta que no soy un experto en informática, pues a mí todo lo que he leído, no he sido diputado nunca ni lo seré seguramente, es que es bastante difícil equivocarse con el voto informático. Claro, y luego sucede otra cosa, y es que el Partido Popular, aunque se tiene que oponer lógicamente a la reforma laboral, porque no oponerse sería reconocer que el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos ha tenido un éxito, pues lo cierto es que es su reforma laboral, porque la defiende la patronal, la defiende Ana Patricia Botín, la defiende Fátima Báñez, la defiende hasta FAES, el think tank que preside José María Aznar. Y precisamente por eso se hace todavía más extraño todo esto que ha sucedido con ese señor de Cáceres, ¿no? Se ha producido una situación muy extraña, que es que hubiera sido el resultado de la votación que hubiera sido, la oligarquía no habría salido perdiendo. Ni la clase trabajadora hubiera salido ganando, al menos excesivamente. Entonces, claro, todo es sobreactuación, porque tanto el bloque gubernamental como el bloque, llamémosle, de la oposición, PP, Vox, etcétera, están compitiendo por ver quién gestiona los intereses de la burguesía. No es que el bloque gubernamental esté luchando contra la oligarquía del IBEX 35, sino todo lo contrario. Yo creo que esta reforma ha pactado con la representación de la patronal, que representa a quien representa, con Fátima Báñez de asesora de la patronal, con el FAES, etcétera, etcétera, demuestra que esta reforma no es ajena ni contraria a los intereses de la gran patronal. Entonces, el tema es que todo el parlamentarismo pues tiene, no sé, tiene unas ciertas características de performance, pero esto ha sido una performance increíble, ¿no? Y para finalizar la performance, no sé si estarás al tanto de que Enrique Santiago, secretario de Estado del Gobierno, pero también secretario general del PSE, festejando en las redes sociales la aprobación del decreto ley, puso un tuit acompañando el vídeo de la votación en el que escribió: esto es lucha de clases. Bueno, Enrique de Santiago ya le conozco varias salidas de pata de banco y le conozco personalmente. No, uno tiene que ser educado cuando está delante de una cámara, aunque, ¿vale? Pero también recuerdo cierto comentario que hizo cuando la lucha de Cádiz, diciéndole a la clase trabajadora gaditana que ellos estuvieran tranquilos, que en el Parlamento se les iban a resolver los problemas. Bueno, pues no sé, es como todo. Este señor pues dice ser secretario de un partido que se autodenomina comunista, pero no parece que se comporte de una manera muy cabal con el calificativo comunista, en mi opinión.